¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mentores IDC. En este día vamos a estar hablando de un tema que va a ser de mucha utilidad, tanto para los que son estudiantes, para los que son empleados de alguna compañía y algunas veces tienen que hacer también presentaciones, para los que en la iglesia quieren enseñar o quieren predicar y necesitan hablar en público, para los futuros maestros. Sí, los futuros maestros, etcétera. O sea, y las personas que quieran también, por ejemplo, compartir, como ahora también sabemos que las redes sociales es un excelente medio para nosotros poder comunicar. Por eso, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, dependiendo del momento que tú nos estás viendo, queremos hablarte un poco acerca de cómo manejar el miedo escénico. No sé si sabían ustedes que el miedo escénico lo sufre prácticamente todo el mundo, sufre el miedo escénico en mayor o menor grado. Realmente son muy poquitas las personas que pueden decir que no tienen miedo de exponerse y de hablar en público. Realmente hasta ahora yo no he conocido una sola persona que me diga que no tiene miedo. O sea, todos tenemos miedo, nosotros mismos también tenemos el miedo escénico, y es algo que no es que se vence o que se elimina, sino que se maneja. Sí, realmente eliminarlo por completo creo que va a ser difícil. Yo tengo muchos años ya, toda mi vida prácticamente luchando con el miedo escénico y no he podido todavía superarlo, ¿verdad? Por eso creo que manejarlo sí, podemos lidiar con el miedo escénico. Por eso vamos a hablar sobre puntos negativos del miedo escénico y lo vamos a contraponer con los puntos positivos, ¿verdad? Cómo transformar esos puntos negativos a puntos positivos para poder manejar el miedo escénico. El primer punto es que nosotros regularmente pensamos mucho cuando vamos a hablar en público en qué los demás van a pensar de nosotros, en cómo ellos nos van a juzgar, cómo ellos se van a burlar de nosotros. Y ese es un pensamiento que lo que hace es que bloquea el proceso que estamos teniendo. Es como cuando usted habla con su pareja, con su familia, etcétera, que usted está contando cómo le fue en el día o lo que acaba de suceder. Usted habla con fluidez porque usted no está pensando en que ellos van a juzgar lo que usted está diciendo. Entonces, ese pensamiento de qué los demás van a pensar de mí, debemos de sustituirlo con qué tan importante es lo que estoy diciendo. Entonces, su cerebro va a poner atención principalmente a lo que usted está hablando, y en ese sentido usted va a fluir mejor porque usted sabe que el tema que está tratando es un tema importante y que puede servir para quien lo esté escuchando. Otra cosa también que nos afecta bastante al momento de hablar en público es el miedo a equivocarnos, el miedo a cometer un error. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Prepararnos bien, analizar sobre el tema, buscar, investigar. Y una vez usted está bien preparado, ya una vez esté en público, puede salir quien sea, hacer cualquier pregunta, usted está preparado para hacerla. Por lo tanto, usted está seguro, usted está confiado y todo fluye. Otra idea negativa que tenemos es que pensamos que el miedo es un enemigo y pensamos, no, es que como tengo miedo voy a fallar, como yo tengo miedo escénico voy a fallar. No, porque las otras personas que no fallan al hablar y que hacen un buen trabajo expresándose en público también tienen miedo. O sea que el miedo, debemos de sustituir esa idea de que el miedo es un enemigo y pensar que el miedo es un aliado que nos va a hacer a nosotros prepararnos mejor y dar lo mejor de nosotros en el momento de la exposición. Otra cosa también que nos afecta bastante al momento de hablar en público es nuestra baja autoestima. Sabemos que muchas personas sufrimos de esto. La confianza en nosotros mismos. ¿Qué va a decir el otro de mí? Si estoy bien vestido. Que soy feo, estoy mal peinado. Que no me van a entender. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Reconociendo que nosotros también tenemos derecho a hablar y que lo que nosotros vamos a decir también es importante para los demás. Entonces, reconocer eso nos da confianza, nos da seguridad, porque también nosotros podemos enseñar. A veces pensamos que el tema del que vamos a hablar a nadie le va a interesar, pero si el tema es importante para ti, eso debe de ser suficiente. Voy a poner un ejemplo. Con el tema de las personas que tienen dificultades psicológicas, ¿verdad? O mentales, y tienen el estigma de ser tratados como si fueran locos y discriminados en la sociedad. Eso es un tema que quizás no mucha gente le interese, ¿verdad? Porque solamente afecta a un pequeño sector. Pero si es un tema importante para ti, que tú crees que deberías de hablar sobre ello y eso ayudaría a estas personas marginadas por la sociedad, entonces eso debe de ser suficiente, porque al ser un tema importante para ti, aunque todo el mundo no se interese en ese tema, pero tú podrías hacer una diferencia en las personas que te escuchen. E incluso puedes hacer que personas que no tenían interés en ese tema puedan comenzar a darle importancia a ese tema. Muchas veces, Dayan, también algo que nos afecta bastante es el miedo a ser criticados. No te rías. Entonces, cuando sentimos que vamos a ser criticados o que somos criticados, bajamos. O sea, nuestra autoestima puede estar al momento de comenzar
a grabar un video, a hacer una exposición, a hacer una oración, una predicación o lo que sea que vamos a hacer en público, nuestra autoestima puede estar aquí. Pero cuando alguien dice algo de nosotros, baja inmediatamente. Pero ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Utilizándolo para crecer. Usarla como una crítica constructiva. Una crítica que me pueda hacer crecer en vez de crecer. Y por último, no podemos pensar que es mejor huir o evitar la situación. Hay muchas personas que por su miedo escénico evitan exponerse en situaciones que tengan que presentarse en un público. No, sustituyamos eso por enfrentarlo, porque mientras más nosotros podamos hacerlo y podamos hablar en público, mientras más nos expongamos, el miedo va a ser más manejable y más controlado. Recuerda, la práctica es el maestro. Bye. Mentores y deseos.